Buenas noches, Germán. Yo soy del grupo número 1. A mí me tocó el paractismo de John Dewey. ¿Quién fue John Dewey? John Dewey fue un filósofo y pedagogo estadounidense que vivió entre 1859 y 1952. Fue defensor de la educación democrática y también fue uno de los pensadores más influyentes en el siglo XX. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica educativa donde el conocimiento era más válido y útil para que aprendan a través de la experiencia. Lo que se rechazaba aquí, bueno, John Dewey rechazaba la memorística, la pasiva y la tradicional. Em, El paractismo, bueno, en base a Dewey, el paractismo para él decía que se fue revolucionando a la educación al proponer que el aprendizaje debe ser activo, que también estaba basado en la experiencia, en la democrática, en la resolución de problemas. También la frase que él tuvo fue aprender haciendo. ¿Qué era aprender haciendo? Para él, la importancia primero del paractismo fue que hace al estudiante protagonista, que relaciona la escuela con la vida real, que desarrolla el pensamiento, también que forma ciudadanos más activos y más responsables. Aquí sí vamos a ver Aquí sí vamos a ver los principios básicos de Dewey. Él se enfoca y se centra en la educación como un proceso de resolución dramático de los problemas reales. Él decía que los de estudiantes deben interactuar activamente con su entorno, construyendo conocimientos mediante las experiencias prácticas, mientras lo que iba viviendo, sus experiencias de su vida diaria. Él decía que esto transformaba al aula como un modelo centrado al docente y no más impulsando para el estudiante, sino que también esto fomentaba el pensamiento y la colaboración de cada estudiante. Para continuar, em, la frase que de él fue aprendiendo haciendo, aprender haciendo. Él decía que este lema se reflejaba donde los estudiantes crean experiencias significativas para ir desarrollando sus habilidades. Aquí, en esta es la participación activa, es la que se fomenta la adaptabilidad y la responsabilidad para que vayan aprendiendo permanentemente. En la escuela también se ejemplificó integrando actividades prácticas como los proyectos de reflexión. Como se puede ver en la imagen, el niño está en el piso realizando un cartel y todos le están observando. Eso. Bueno, para él la resolución de problemas fue que el aprendizaje debe estar en partes de situaciones reales, el conocimiento siempre debe ir aplicado a la vida cotidiana, también la experiencia que genera aprendizajes, eso en resolución de problemas. También tenemos la escuela como comunidad en miniatura. La escuela también aquí se refleja a la sociedad, en donde hay la convivencia, la participación y la preparación para una vida social. En la comunidad escolar democrática, Dewey consideró que las escuelas eran como lo principal para la sociedad, que éstas iban promoviendo la participación, las conversaciones, diálogos, etcétera. La educación también cultivaba, como antes mencionaba, la responsabilidad cívica, convirtiendo esto a los estudiantes en ciudadanos activos mediante la resolución de problemas en grupo. También los métodos tradicionales que él utilizó fueron muy criticados por obsoletos. En cambio, en las aulas se convirtieron en espacios dinámicos para el crecimiento de la vida social.
Bueno, aquí en los aportes pedagógicos concretos de John Dewey, él introdujo el aprendizaje basado en problemas, donde promovió la reflexión sobre la experiencia, que no solo la acción. También defendió la educación integral, intelectual, social y moral. Él también transformó el rol del docente en mediador del aprendizaje. El rol del docente y del estudiante. Los roles en el enfoque pragmático, el estudiante como participa activamente, responsablemente, donde investiga, opina y coopera. En la docente es la que orienta, plantea problemas y acompaña el proceso. En el aprendizaje es el que se construye de forma colaborativa. La evolución según Dewey, la evolución continua y formativa, la importancia del proceso no solo dependía del resultado, sino también él ahí utilizaba proyectos, observaciones, reflexiones, donde rechazó exámenes memorísticos también. La relación con la educación actual. Aquí la vigencia del pragmatismo hoy en día influye en el aprendizaje basado en proyectos, presente a la educación activa y participativa. También aportaba la formación ciudadana y democrática, donde compatiblemente con las metodologías, era compatible con las metodologías innovadoras. Las críticas del paractismo. Bueno, aquí puede carecer la estructura si no se guía bien, si no se requiere de docentes capacitados. También no siempre es fácil de aplicar en aulas numerosas. En esta reflexión final, el paractismo invita a repensar la educación, a aprender no es memorizar, sino comprender y actuar la escuela que debe prepararse para la vida real. Bueno, ahora le voy a dar un resumen. Bueno, el paractismo es una corriente educativa propuesta por John Dewey, que él pensaba que los estudiantes no aprenden solo escuchando, sino que ellos también aprenden haciendo. Por eso él propuso el aprendizaje activo, donde los alumnos participan, experimentan, donde resuelven problemas, etcétera. Para Dewey, entiendo que la escuela debía de ser una pequeña comunidad democrática en la que los estudiantes aprenden trabajando en grupo, a respetar a los demás, a prepararse para la vida. También él decía que la guía, el maestro es quien guía el aprendizaje y el estudiante es el protagonista de ese aprendizaje. En conclusión, el pragmatismo revolucionó la educación porque enseñó que aprender es una experiencia práctica que sirve a la vida diaria. También, bueno, ¿por qué él dice aprender haciendo? Porque él piensa que el estudiante aprende mediante la práctica, la experiencia y la participación activa, no solo escuchando o memorizando. Él también decía que el rol del estudiante aquí es, él es el protagonista porque él debe investigar, participar, opinar, donde él también resuelve problemas. Y como vuelvo y recalco, el rol del docente es quien guía, orienta y acompaña en el procedimiento. Él, o sea, cómo preparó la escuela para la vida? Él enseñó a trabajar en grupo, a respetar normas, a dialogar y a resolver problemas. Bueno, en sí, ¿por qué el pragmatismo? Bueno, yo siempre en esta exposición me hice la pregunta de ¿por qué el pragmatismo es democrático? Bueno, para mí, porque promueve la participación, el respeto por las ideas y por las ideas de los demás y también porque toma decisiones en grupo. Eso es lo que le puedo decir de John Dewey. Gracias, profe. Ay, gracias, Germán. Hola, ¿qué tal, compañeras? Bueno, yo soy la siguiente en exponer, entonces el tema que nos tocó a mis compañeras del grupo anterior, nos tocó el de la escuela crítica y el marxismo, de los cuales sus referentes son Adorno, Horkheimer y Freire.
Freire siendo este último un pedagogo, que aunque parece que no forma mucho parte de esto, sí tiene influencia en cuanto a lo que fue la formación de la escuela crítica. Por favor, la siguiente. Como ya hablé de sus autores, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Paulo Freire. ¿Ok? Por favor, continúo. Ya. ¿Cómo nace el marxismo? Ya, hay que saber primeramente qué es esto. Esta es una crítica directa a lo que es el capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo? Esta es una crítica, por ejemplo, de ideologías, de clases, de pensamientos en sí, por así decirlo, ¿ya? Esta estuvo inculcada en lo que es la base del nacimiento de la escuela crítica de, de Adorno, ¿ya? Por favor, síguele. Ya. Como podemos ver aquí, hablamos directamente de esta crítica, que es la escuela de Adorno, que nos dice, voy a leer con el permiso, la crítica a la razón instrumental en educación. El concepto clave nos dice que es la industria cultural, la razón instrumental y la ilustración como engaño masivo. ¿Qué quiere decir esto? Verán, antes de que se iniciase esta escuela, nos encontrábamos en el siglo XX, donde eh, nacieron primeramente las características que hicieron que esta escuela se cree, ¿ya? ¿Cuáles fueron unas de las características más comunes, por así decirlo, las que más dieron un punto a explosión a que esto sea lo que es, ¿no? La escuela. Podríamos saber entre estos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, em, lo de una, lo del proletariado, pero que nunca se llegó a concluir. Proletariado, sabemos que es ese conjunto de trabajadores que alguna vez quisieron, llegaron a ser repres, ¿cómo se dice? Represivas, por así decirlo, dentro de lo que eran sus trabajos, sus espacios. Estos llegaban a creer que no eran suficientes dentro de este lugar. ¿Qué más? Aparte de la Segunda Guerra Mundial, lo del proletariado, el fascismo, este en cambio es tristemente, un ejemplo podría dar de esto, por ejemplo, si conocen a Hitler, es aquella situación en la que se situaban personas con un mandato alto, por así decirlo, que hacían creer a los demás que sus ideas eran las únicas que valían, ¿ok? Entonces, esa fue una también de las razones por la cual llegó esa crítica a esta, hoy en día, que hasta hoy en día sí se encuentra, ¿ya? ¿Puedes seguir, por favor? La respuesta de Paulo Freire. Aquí va lo que decíamos, lo del pedagogo que algunos no consideraban quizá en mi tiempo de antes, pero la palabra fue a pesar mucho hasta los tiempos de ahora, que obviamente nosotros lo seguimos estudiando, ¿verdad? La pedagogía crítica. Esta se encuentra dentro de esta escuela, ¿por qué? Porque él invita mucho a lo que es el aprender a emanciparnos, por así decirlo. Aquí podemos leer perdón, en la diapositiva que nos dice que concientización crítica a la educación bancaria. ¿Qué quiere decir esto? La bancaria era la educación que uno estaba destinado a ser parte de esta. O sea, era una estructuración social, por así decirlo, y económica de lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque las personas antes no necesitaban, perdón, no necesitaban. Las personas antes necesitaban lo que era una educación como, podría decirse hoy en día, no tan correcta, pero sí un poco mejor, más liberal, más emancipadora. No la tenían en este caso. Entonces, lo que hacía la gente en esos tiempos, como di el ejemplo de la Guerra Mundial, y como alguna vez recuerdo en una clase, decían que a falta de varones llegaban a ser instrumentadas las mujeres, pero no directamente en una educación como la que hoy en día nosotros tenemos, sino de una en la que nosotros eran las mujeres obligadas a estudiar para suplir lo que alguna vez fueron los hombres, la falta de los hombres en este caso, ¿verdad? Esa educación fue la que nosotros empezamos a ver, fue parte de la industrialización en la que se creaban esos tipos de trabajos que no eran tan considerados, a pesar de que decían ser trabajos, no eran tan parecidos a lo que deberían de ser correctamente según la crítica de Freire. ¿Ok? Sígale, por favor. Ya. Hablábamos, bueno, me olvidé de hablar una más. En la parte de atrás hablábamos de justamente de lo que yo decía, esa educación en la que se les enseñaba a las mujeres, ¿verdad? En este caso, un ejemplo.
solo se les enseñaba por enseñar, no por decirles, a ver, tienen que opinar, tienen que saber, sino se les enseñaba porque tenían que aprender y hacer lo que quizá los hombres antes hacían, ¿verdad? Por eso decía, no sé si leían en el diapositiva de antes, el educador educaba y el otro solamente aprendía. Entonces, o sea, solo era un paso de, de ¿cómo se diría? Un paso de batuta, por decirlo. Yo aprendo una cosa tal cual es y así la enseño a otro. En este caso eran las personas, a las mujeres, ¿ya? A ver, luego hablamos de la pedagogía del oprimido. Eso es lo que viene después de esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde nacen los tres niveles de conciencia. En el de la conciencia, como podemos ver aquí, hablamos de la adaptación acrílica de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que la educación, en este caso, por ejemplo, digamos, una persona cristiana se transforma y esta dice, a ver, yo estoy pasando esto porque Dios quiso así y así y así, ¿verdad? Esa es la conciencia ingenua, la mágica. E independientemente de cualquier persona que esté recibiendo esta exposición, yo lo entendí así. Conciencia, bueno, luego tenemos a la conciencia fatalista. Este es el reconocimiento de presión, pero sin posibilidad de cambio. Asimismo, como lo dice tal cual, nosotros aceptamos ya por esas costumbres arraigadas que ya teníamos de antes de la educación y creemos que las cosas antes que antes eran son normales ahora. A eso también, aparte de ser fatalista, también se le conoce como conformista, ¿ya? Y por último tenemos a la conciencia crítica. Esta conciencia crítica nos dice, es en la que se encuentra la parte de la pedagogía del oprimido, en donde nosotros empezamos a cambiar de perspectiva, nosotros empezamos a analizar, como dice aquí, un análisis estructural de causas y compromisos con la transformación. En este caso, aquí nosotros podríamos poner el ejemplo de un estudiante de filosofía mismo que ha venido estudiando desde antes todos los contextos sobre la materia, ¿verdad? Todo, por ejemplo, sociología, psicología, la filosofía mismo llega a ese punto en el que tiene tanto saber, a mi parecer, ¿verdad? Pero llega al punto del compromiso, como dice aquí, empieza a ya no recibir solo las costumbres ya arraigadas de educación, ¿verdad? Sino que empieza este ya a abrirse más, a emanciparse de lo que decíamos antes, según Freire. Por favor, la siguiente. Ok. El método freirerano. Este, dentro, como les di el ejemplo del estudiante, hablamos en este caso del diálogo, problematización y praxis, ¿ya? Los componentes esenciales, como ya sabemos, estos nos dicen que, como voy a leer, por favor, en el diálogo nos dice horizontalidad, el educador y el educando, lo que decía antes, de las personas que enseñaban simplemente cosas ya arraigadas para que otro las copie, ¿ya? Ambos son simultáneamente educadores y educandos. Coincide, ¿verdad? Y la construcción colectiva del conocimiento. De años en años siempre hemos tenido esto. Luego tenemos a la problematización. No presentar la realidad como algo estático, ¿ok? Ahí es cuando ya empieza el pequeño paso para la transformación que veíamos en la diapositiva anterior, ¿ya? El presentar contenidos como problemas a resolver. El ejemplo claro nos dice no enseñar, dice. No sé si podrías leer, por favor, compañera Simbaña, ¿qué dice ahí? Donde dice no enseñar, así es, El por favor. ejemplo, no enseñar así en la sociedad, sino por nuestra sociedad es así. Ya. A ver, ¿qué queríamos decir en esto? En la problematización, supongamos al sujeto que hizo esta pregunta, supongamos que la compañera Simbaña se, se planteó esto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando uno hace esto, entra en el proceso ya para llegar a lo que es la reflexión después, ¿ya? Y eso es lo que encontramos más abajo, donde dice praxis, el ciclo permanente, la acción, en donde ese proceso de la pregunta empieza ya a maquinarse y a moverse para que
se pueda producir nuevos pensamientos en una persona. Ya no se quede ahí en ese punto en el que solo tenía que escuchar lo que los demás le decían y anotar, ¿ya? En este caso ya tiene su propia palabra, su propia crítica, su propia manera de poder expresarse ante los demás. En este caso ya podría inclusive, como decía, hacer una tesis, no directamente como la que nosotros vemos en el ejemplo claro de tesis, ya lo que hicimos al último de la universidad, ¿verdad? No, sino lo que vendría a ser una idea inicial, ¿ok? Por favor, siguiente. Ya. En la metodología concreta de Freire, nosotros vamos a ver las siguientes fases. Son cinco: la investigación del universo vocabular, la selección de situaciones, el desciframiento crítico, la toma de conciencia y la acción transformadora. En la fase uno nosotros vamos a identificar eh, lo que vendría a ser el problema. Aquí nos dice identificar palabras de uso frecuente, ¿ya? En este caso el problema vendría a ver lo que nosotros vemos de los demás, las cosas malas, por así decirlo, ¿ya? El registrar las situaciones existenciales del grupo, de ese pasado, ese grupo, ¿ya? En la fase 2 la selección de situaciones problemáticas nos dice, en cambio, elegir contradicciones fundamentales. En este caso, como uno ya empieza a tener su pensamiento crítico, puede hacer eso. Si no es que solo lo elige o si no también lo empieza a hacer este mismo como creador, ¿ya? Como dice abajo, crear situaciones codificadas. En este caso viene a ser la llamada mayéutica. Yo considero que es esa, porque se relaciona al mismo diálogo de lo que hablábamos de Platón, ¿ya? En donde ya la problemática empieza a ser tratada, lo que decía hace un rato en la otra diapositiva. Ya. Luego en la fase 3 el dialogar ya se convierte en codificación, o sea que nosotros, por ejemplo, ya digo mi problema y el otro ya va a empezar a razonar y a decir, es cierto, ¿verdad? Esa va a ser la decodificación, perdón, la codificación. Ya, uy, perdón. Luego, en la fase 4 vamos a tomar la toma de conciencia. Aquí es cuando ya después de la concienciación, la toma de conciencia se hace por parte del que recibió, del que receptó, ya en este caso, el que ya concientizó, y ahora va a ser en grupo la toma de conciencia. Y en la fase 5 eh, empieza lo que es ya la crítica de estos dos juntos, por así decirlo, empieza a hacer la planificación, como dice aquí, planificar acciones para cambiar la realidad. En este caso podríamos ver como un ejemplo muy grande, por ejemplo, de Platón nació luego su estudiante que vendría a ser Aristóteles. O sea, este obviamente se basó en lo que eran sus ideas, pero las mejoró, ¿verdad? Bueno, no tanto, pero sí tuvo un paso más adelante, tanto así que llegó él a ser también otro referente de lo que conocemos la filosofía. ¿Ya? A continuación, por favor. Ya. La educación tradicional versus la pedagogía crítica. Podemos ver, perdón, podemos ver aquí un cuadrito en el que nos encontramos con las diferencias de dimensión, educación tradicional y la pedagogía crítica. No sé si podrías leer, Daisy, por favor, cada una. Claro, dimensión, rol de docente, rol del estudiante, conocimiento, relación, objetivo, método, evaluación y concepción de... Ay, no puedo ver. Del mundo. Concepción. Eso. Ya, Ya, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, compañera, en cambio, sin baño, porfa. ¿Puedes ver la parte del tradicional y la parte de la pedagogía crítica? ¿Qué te dice en cuanto a la comparación del conocimiento? En la educación tradicional, Ujú. eh, El transmis- tradicional y la crítica. ¿Qué te dice? ya mencioné la ahora sí, ya me perdí. A pero ver, ¿de qué permítame. rol? Solo léeme la tercera fila. Conocimiento, la dimensión de conocimiento, la comparación de educación tradicional y la pedagogía crítica. ¿Ya?
La dimensión conocimiento, educación tradicional, acumulación de información, pedagogía crítica, construcción social. Ya. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Tú qué entiendes con construcción social? Construirse en un grupo de personas, Ya, desarrollarse. pero algo más. ¿Hay algo más que consideres? Tal vez irse con, irse uniendo, o sea, irse mezclando en el grupo. Ya, mezclarse. Y en acumulación, la palabra mismo lo dice. Acumular, Acumula. Ujú. acumular. Eso es lo que decía hace un rato, de que en la educación antigua, la tradicional, ya, las personas simplemente recibían, pero nunca la procesaban, por eso acumulaba, ¿ya? En cambio, hoy en día la construcción es recibir, receptar, codificar, como dije hace un rato en el ejemplo, y de ahí sí empezar otro planteamiento, porque uno ya planteó y se transformó, por así decirlo, el otro va a poder hacerlo también. Eso es lo que pensaba, en cambio, Aristóteles, como les decía, el alumno de Platón, que se eduquen todos. Ya, por favor, continúa. Ya. Aportes y el legado de la pedagogía crítica. Aquí es donde vamos a ver lo que con el paso de los años todos hemos, bueno, lo que se puede resumir aquí, ¿verdad? De lo que veo hasta ahorita en las diapositivas, es la desnaturalización de la la educación como acto político. Ya les voy a decir por qué. El empoderamiento de los oprimidos, la crítica a la burocracia educativa. ¿Ya? A ver, la desnaturalización de la educación. Aquí es donde la escuela no era directamente media, como aquí mismo dice, neutral, sino que esta cumplía la función antes de simplemente recibir a los estudiantes para que reciban una manera de cómo actuar frente a sus posibles futuros eh, jefes de trabajo, ¿ya? En la educación como acto político. Esto mismo sigue teniendo relación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la educación nosotros la relacionamos a estar formados, a ser alguien profesional, y en lo profesional obviamente está lo que es lo ético, como aquí dice, toda educación implica una opción ética, ¿ya? Pero sigue siendo también parte de ese sistema en el que hay reproducción para que uno vaya, yo qué sé, uno para tú a trabajar para tal, tú para otro, yo me quedo aquí. ¿Ya? El empoderamiento de los oprimidos, los marginados como sujetos de su historia. Aquí nos dice la educación como práctica de libertad. Aquí, en cambio, es donde nace, por así decirlo, bueno, no, nace un pedacito de lo que vendría a ser la emancipación. En este caso, la gente que siempre veía cómo sucedía este proceso en el que uno, por ejemplo, a veces, podríamos mencionar, yo que sé, el nepotismo. Algunos llegan a ciertos puestos solo por ser familiares, ¿verdad? Entonces, aquí es donde actúa el empoderamiento de los oprimidos. Los que veían eso, por más que se esforzasen, por más que trabajasen, lo mínimo que llegaban eran quizá a ganar un poco más de dinero o a veces no tanto, ¿ya? Entonces, estos se levantan, ¿verdad? Por eso dice empoderamiento. Y aquí es donde la práctica de la educación empieza a ser más, más hecha, por así decirlo, ¿ya? La práctica empieza a hacerse más y más, por la cual la razón, por ejemplo, una persona que decía no estudiar, en cambio ya se puede defender y por esa razón empiezan a ser parte de lo que debería ser el levantamiento, ¿ya? Y la crítica a la burocracia educativa, esta es el cuestionamiento de estos mismos oprimidos que van en contra de ese sistema que lo estructural que los estaba sosteniendo simplemente para formar trabajadores, trabajadores y más trabajadores, ya, y empezaban a tener lo que era su propia libertad, como aquí dice la defensa de la autonomía, empezaban a ser autónomos, libres, ¿ya? Por favor, siguiente. A ver, pidiendo disculpas porque no había visto el tiempo, entonces me voy a saltar a las conclusiones, por favor. Bueno.
Como conclusión en mi grupo, nosotros escribimos lo siguiente, esto sí lo quiero leer. La escuela crítica y el marxismo nos revelan que la educación es un espacio político donde se reproduce o se cuestiona el orden social, lo que ya habíamos abarcado, la educación o reproduce desigualdades. Ya, esa es la idea general que tenía Adorno y Horkheimer. O también lo que se relacionaba estos mismos autores con las ideas de Freire también. La pedagogía crítica, en cambio, nosotros decimos que convierte el aula en espacio de diálogo y conciencia, donde desde la primera infancia se cuestionan estereotipos y se ejercen derechos. Nuestro rol, no formar niños que no solo tengan que obedecer, ¿ya? Sino que las personas tienen que aprender a aprender. En este caso, como escribes aquí, a que piensen y que transformen su propio mundo y busquen transformarse, obviamente, también ellos primero. Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Bueno, ahorita el tema que les voy a presentar es el racionalismo de Descartes, Spinoza y Leibniz. Esos son los tres autores que vamos a hablar. Vamos con la siguiente página. El racionalismo, como les dije, de los tres autores, René, Baruch y Gottfried. ¿Sigue el otro? Vamos a comenzar ahorita con una pequeña frasecita. Enfatizó la razón innata y el método deductivo como fuente de conocimiento verdadero, influyente en una educación que prioriza al desarrollo del pensamiento lógico. Y claro, es considerado él, como René Descartes, es considerado el padre de la filosofía moderna. Su objetivo era encontrar una verdad absoluta de la que no se pudiera dudar. Síguele con la otra. René Descartes. Bueno, aquí como tenemos algo un poquito de él, que sería de su nacimiento, de su fallecimiento, la época de donde estuvo, y como les dije, más conocido, el padre de la filosofía moderna y fundador del racionalismo. Como su frase misma lo dice, pienso, pienso y luego éxito. ¿Síguele? En la educación, él dio las importancias de las ideas claras y distintas, la razón de las bases del conocimiento verdadero. En los métodos cartesianos aplicados a la educación, él hizo que se llegue a analizar paso a paso los procesos para analizar los problemas. ¿Sigue el otro? Aquí tenemos una importancia de los docentes. Lo que queremos así un poquito meterle ahí sería fomentar a los docentes los críticos, reflexión, no repartidores de contenido, no solo hablar, 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 sino a la vez decir qué pensaron, tienen una idea, tienen algo que les venga a la mente. Eh, También ayudar a desarrollar a los docentes que enseñen a pensar, no solo a memorizar. Yo solo me llego a memorizar todo y si un día a ver razón me llega a pasar algo y luego no me acuerdo de nada. Entonces la cuestión es que nosotros si vemos, toca verlo, enfocarnos en eso y decir, yo sé eso porque yo analicé, yo hice preguntas de eso, entonces yo misma me eduqué. Eh, Como también decimos, la importancia para el docente es promover el uso de la razón y el pensamiento lógico en la enseñanza, como les voy diciendo en este proceso. Sigámosle con la otra. Y la frase que tenemos, no basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Esto es lo que le estoy hablando sobre René Descartes. Sigamos con el siguiente autor, Baruch Spinoza. Como les voy diciendo, su nombre completo era Baruch de Spinoza. Su fecha de nacimiento, 24 de noviembre de 1632 y su muerte 1677. Era un racionalismo en la época de la filosofía moderna. Digamos con la otra. Bueno, vamos a seguirle lo de Baruch Spinoza. Eh, Llevó el racionalismo a un nivel más radical y ético. Fue un pensador muy valiente para su época. Las obras principales de él tenemos escrita con un método lógico y educativo. Buscar aplicar la realidad de forma tradicional. Inspirar en el razonamiento matemático. O sea, lo que les voy diciendo, él tenía lo del panteísmo, tenía también lo del monismo y tenía la ética. Spinoza y el racionalismo, como les iba diciendo.
Confianza plena en la capacidad racional humana. La realidad sigue leyes lógicas. Comprender es igual a actuar con libertad. La educación debe desarrollar el pensamiento lógico, formar personas críticas, favorecer el autocontrol emocional, promover la autonomía. ¿Qué nos está hablando de esto? Nos está hablando de nuestras emociones, cómo nosotros tenemos que expresarnos, a llegar a poder decir algo para que la gente pueda escucharnos. Y también tenemos un aporte de la educación inicial, que es crear ambientes de aprendizaje reflexivos, favorecer la autonomía infantil, estimular el razonamiento temprano y explicar el porqué de normas y acciones, como mismo detallado. Y en resumen, sacamos eso. Importancias para el docente. El docente guía el pensamiento, no impone. La educación forma personas libres. Comprender al niño integralmente. Cognición, emoción, conducta. Base para una educación consciente. ¿Qué nos trata de decir esto? Que si entre más nosotros guiemos al niño, lo lleguemos a que él vaya mismo viendo las cosas, él mismo va a ir aprendiendo. Más solo decirle es esto y es lo otro, sino que él también se haga preguntas y diga ¿por qué fue eso? Y él llegue a decir, yo tengo una pregunta. Fue por qué y por qué, para que tenga no solo una respuesta, sino varias. La frase que tenemos de él es, la libertad no es hacer lo que se quiere, sino comprender las causas de nuestras acciones. Y ahora vamos a continuar con el último. Gottfried Wilhelm Leibniz. Tenemos como es, nació el 1 de julio de 1646, falleció en 1716, del 14 de noviembre. Vivió en la Edad Moderna, específicamente siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Murió a la edad de 70 años y su apodo es el último genio. Vivió hace más de 300 años, pero sus ideas todavía se usan hasta el día de hoy. Imagínense, en tantos años y aún seguimos con las ideas de ellos. Dejaron una gran marca. Em, Leibniz no fue solo un matemático aburrido, fue un genio universal que quería entender cómo funcionaba todo el universo. Era como un niño curioso, le gustaba preguntar, 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 ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él se quería llenar de conocimiento. Em, Sigo. ¿Quién fue Gottfried? Fue un filósofo, matemático, científico, abogado, historiador y escritor. Como pueden ver, les voy diciendo, él fue varias cosas, varias cosas. Para esa época él fue bastante. Era tan inteligente que lo llamaban, aquí tengo a lo que su apodo, el último genio universal. Eso significa que tenía muchos conocimientos en diversos temas. ¿Qué cosas importantes hizo Leibniz? Ayudó a crear parte de la matemática que sirve para medir cambios, calcular movimientos, construir puentes, crear tecnologías. Una parte de él que hay, es un dato curioso, que, ¿cómo es esto? Se me fue, pero ya me acuerdo y les digo. El dato curioso que tiene, inventó el cálculo al mismo tiempo que Isaac Newton, para cada uno, pero cada uno por su lado. Él trabajaba en su caso y Isaac Newton en su caso, pero los dos lo hicieron al mismo tiempo. Gracias a personas como Leibniz, hoy existen las calculadoras, los juegos y las computadoras. Él decía que el uno representaba a Dios y el cero a nada. Les dejo ese dato. Leibniz perfeccionó el sistema binario, ceros y unos, como les acabé de decir. Él puso la semilla a la tecnología. Si saben ustedes que cuando hay un celular o una computadora, siempre hay códigos del 001111, pero hay de largos. Fue gracias a él. Él lo pudo mejorar. Hoy, como les dije, es la base de las tablets, celulares y computadoras. Las computadoras hablan con ceros y unos, y esa idea nació gracias a Leibniz. Acordaránse muy bien eso. ¿Fue un gran filósofo? Sí, él fue un gran filósofo. Leibniz pensaba mucho sobre Dios, la vida, el bien y el mal y el ser humano. Su idea más famosa fue, vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Qué significa esto? Aunque haya cosas malas, el mundo tiene propósitos y todo puede servir para aprender. Leibniz creía que todo pasa por una razón y que siempre podemos aprender algo bueno. Si te pasa algo malo, aprendiste de eso. Si te pasa algo bueno, lo aprendes también. De las dos formas la vas a aprender. Y así como tú, si lo aprendes de lo bueno, bueno, lo hice bien, puedo mejorar. Igual de lo malo, lo hice mal, ok, lo vuelvo a hacer y otra vez me puede salir mejor. Todo el universo estaba formado por pequeñas unidades llamadas
Monedas, es la teoría de las monedas. Aquí les un datito que les tengo. Las monedas no se ven, no se rompen y son únicas, literalmente. Así como cada niño es único y especial, Ladies decía que todo el mundo también lo es. Le hago la referencia de las monedas con los niños. Los niños también son únicos, no se deben romper y no se ven. Ellos están en su modo de van crecimiento, desde su crecimiento van ellos fomentando cómo la gente les va diciendo y ellos van ahí razonando ellos mismos, pero a la vez ellos tienen miedo de hacer preguntas. Pero luego que si alguien viene, como alguien, un profesor, dime, yo te escucho y yo te respondo. Eso les ayuda bastante. Importancia para la formación del docente. Aquí les tengo. Promover el aprendizaje con sentido y razón. Dar una enseñanza con algo que tenga sentido. Si yo les hablo y no llego a lo que quiero decirles, ustedes se lo van a perder y me van a decir, ¿y esta qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Entonces yo tengo que decirles algo que tenga sentido, algo que tenga lógica y algo que vaya al tema que les estoy hablando. Como les dije, fomentar la curiosidad y el deseo de aprender. Entre más nos da curiosidad, más queremos meternos ahí. O también puedo decirlo, el chisme. Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más porque me interesa, porque quiero meterme ahí en la conversación y decirle, yo supe de esto. Inspirar a la educación y adaptarse a la tecnología. La tecnología es buena y mala, pero depende cómo nosotros lleguemos a emprenderla. Destaca el valor del docente como una guía. Vela a tu profesor como alguien de que voy a ser como él o voy a ser mejor. ¿Por qué? Porque él nos está enseñando literalmente lo que él sabe. Por eso hay unos profesores buenos y malos. Unos que solo leen y los otros que sí quieren enseñarte de verdad, que te dicen, pregúntame, yo te contesto y te hacen bromas hasta para que te aprendas. Aquí les tengo una frase. Las ideas de Leibniz nos inspiran a ser docentes curiosas, reflexivas y comprometidas, que representan la individualidad de cada niño y enseñan con sentido, alegría y amor. ¿Por qué les puse esta frase? Porque nosotros estamos siguiendo lo que es educación inicial. Así que les tengo esa frase para que ustedes lo lleguen ¿cómo que decir? Tiene razón, yo tengo que enseñar con alegría. Si voy enojada, me van a decir esta profesora, la trataron mal, no se viene a desquitar con nosotros. Las típicas cosas. Les dejo esa duda. La defensa del guardado del conocimiento. Lewis creía en bastantes cosas. La educación ayuda a mejorar el mundo, el diálogo y la razón con más importancia. Las frases importantes de él fueron, nada ocurre sin una razón. Aprender nos ayuda a comprender mejor el mundo. ¿Por qué Leibniz es importante para la educación? ¿Por qué él es importante? Como les voy diciendo, porque él era un niño curioso. Él le gustaba preguntar, le gustaba decir por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro. Él le gustaba el conocimiento, llenarse de ideas, como les dije, él era un matemático, él era un historiador, él era todo. Y al último, Levi nos enseña que aprender es una aventura y que cada persona tiene un valor especial. ¿Cómo es decirlo? No es tonto no preguntar, más tonto es el que no pregunta. Muchas gracias, chicas. Esto fue la presentación. Bueno, Germán, ahorita vamos a decir las preguntas que fuimos escribiendo mientras íbamos haciendo la presentación de cada uno. A ver, yo escogí de la escuela crítica y del marxismo, que son eh, en la teoría crítica de Adorno. ¿Qué sucede con el conformismo? La otra pregunta es, ¿cómo funciona la acción transformadora según Freire? Y la última es, ¿qué diferencia tiene el diálogo de Platón con la acción de la acción transformadora? Esas son mis preguntas. Bueno, voy a comenzar ahorita con mis preguntas que yo elegí de lo de la compañera Daisy. Yo saqué bueno, el título era pragmatismo y las preguntas que llegué a sacar son, ¿para qué el docente cumple el rol de guía y no solo de transmisión de conocimiento? La otra pregunta, ¿por qué el pragmatismo busca relacionar el aprendizaje con problemas reales de la vida cotidiana? Y la tercera, ¿para qué el pragmatismo propone que la escuela funcione como una comunidad en miniatura? Esas fueron mis tres preguntas que saqué de la compañera que nos expuso. Bueno, en cambio yo escogí hacer preguntas al tema de la compañera Kerly, las cuales son las siguientes. Ay, perdón, déjenme leer. Al racionalismo del tema de ella. ¿Por qué a Gottfried Wilhelm Leibniz se le llamaba el último genio
universal. Ya. La segunda pregunta es, ¿qué invento de Leibniz se usa hoy en las computadoras y celulares? La número 3 es, ¿qué nos enseña este autor sobre los niños cuando dice que cada ser es único? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo podemos aplicar las ideas del autor Leibniz en nuestra labor como docentes a futuro? Eso es todo, Germán. Muchas gracias y ya continuamos con la siguiente actividad. Bye, chicas.